¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir una vida feliz, plena y sin limitaciones? En esta vida, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Yo soy Karina Quiroz y creé este espacio de conexión para compartirte herramientas que me ayudaron a transformar mi vida. Construye la vida que te mereces. Si no lo haces tú, entonces ¿quién? Hoy los quiero dejar escuchar un poco mi fondo, porque la verdad es que estoy muy agradecida de estar aquí y estoy en contacto en este momento con naturaleza. Hoy decidí venirme a grabar el podcast a un lugar verde, lleno de árboles, con pájaros y demás. Está increíble. Este lugar está en Jicoy, se llama Finca El Retiro. De verdad, si tienen oportunidad de buscarlo en Airbnb, si eres una persona a la que le gusta el contacto con la naturaleza, te juro que este lugar es para ti. Ahorita, mientras estoy aquí, estoy pensando en que quiero contarles de entrada que no hay un día, de veras, se los juro, no hay un día en mi vida que no suceda magia. Justamente estaba preparando el guión del tema que les voy a platicar el día de hoy, hace un par de días. Y quiero contarles que estaba redactando, había investigado mucho y de pronto me sentí súper abrumada porque sentía que no estaba desarrollando bien el tema. A mí la verdad es que de un tiempo para acá ya no me gusta forzar las cosas, porque como dijeran las abuelitas, a fuerza ni los zapatos entran. ¿Cuánta sabiduría hay en eso? De pronto, el lunes que estaba escribiendo esto, me rendí. Y cuando dejé de disfrutar la actividad, porque yo disfruto mucho hacer el podcast, de plano dije, no, hoy no es el momento, no es el día. Cerré mi laptop y elegí ponerme a hacer otra actividad de esas que tanto disfruto. Ese mismo día, más tarde por la noche, vi a uno de mis amigos más cercanos, a Raúl. Y como no nos habíamos visto los últimos 10 días, empezó a contarme las cosas que ha aprendido y sus reflexiones durante estos días. Y quiero decirles que mientras él me contaba todos sus aprendizajes, el escucharlo hablar y el verlo, literalmente el vato brillaba de alegría. O sea, de verdad no es mamada. Se veía radiante, se veía contento, se veía tranquilo. Mientras Raúl me platicaba, de pronto tocó exactamente el tema del que hoy quiero hablarles. Les juro que mientras él hablaba yo pensé, ¿es real? De haber sabido, pues me hubiera llevado el tripié y grababa la conversación. Al final esto no es relevante, pero lo que sí es importante es que este amigo mío me hizo ver mientras me platicaba el por qué es tan importante hablar del tema que quiero hablar hoy y del que de hecho habrá varios capítulos abordándolo desde diferentes ángulos. Pues desde mi humilde perspectiva, creo que este tema es crucial para la base del bienestar de todos y cada uno de nosotros. Mientras estaba ahí con él y él me platicaba, yo lo veía tan radiante, tan contento, tan pleno, tan calmado, tan centrado en sí mismo. Y ver esta versión de mi amigo el lunes versus su versión de hace unos meses me hizo recordar el porqué de todo este podcast. Los temas que yo les comparto a través de este medio son los temas que a mí me ayudaron a sentar las bases de mi autoestima. Y justo es el tema del que hoy les quiero hablar. Autoestima. Ding, ding, ding. Quiero explicarte primero qué es el autoestima y por qué creo que es importante que hablemos de ella. Si dividimos la palabra autoestima, tenemos auto de sí mismo y estima de amor. Básicamente, amor por sí mismo. Es decir, amor propio y autoestima son sinónimos. Pero, ¿qué significan realmente ese par de palabras? Amor propio.
Por todos lados nos bombardean con estas palabras, amor propio. ¿Pero qué significan? Es más, vámonos un poquito más atrás. ¿Qué significa amor? Absolutamente todo en este universo está formado por energía. Ese es un hecho científico en el que no me voy a meter por ahora, pero si todo está formado en el universo por energía, por lo tanto, el amor sin duda alguna es energía. El amor es como el viento. No lo vemos, pero sí que lo sentimos. Y esto desde luego se debe a que somos energía. Todo es energía. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien que tú quieres mucho, cuando alguien que es importante para ti, logra algo para lo que se esforzó, llámese una titulación, un premio, cualquier cosa que lo haga feliz, una propuesta de matrimonio, un embarazo, etcétera, etcétera. Cuando esta persona viene y te cuenta lo que le pasó, ¿has notado que tú te inundas de felicidad a pesar de que no eres tú quien está viviendo el suceso? Esto es porque el amor es una energía. Es importante que sepamos e identifiquemos lo que es el amor, porque muchos de nosotros, por ignorancia, porque fue lo que nos enseñaron o porque fue lo que aprendimos de la sociedad, tenemos una idea muy equivocada de lo que es el amor. Para mí, por ejemplo, el amor hasta los 34 años significó algo muy distinto de lo que realmente es el amor. Para mí el amor significaba comprar regalos, entre más sorprendentes era mejor. Significaba no poner límites y hacer lo que tuviera que hacer por el amor de la persona en cuestión. Significaba posesión y pertenencia. Significaba buscar una media naranja como si yo por mí misma no estuviera completa. Para mí el amor significaba estar siempre disponible incondicionalmente para las personas a las que yo amaba. Literalmente quiero contarles que mis amigos cercanos tenían la broma de que si ellos mataran a alguien y tuvieran que esconder el cadáver, a la primer persona a la que le marcarían sería a mí. ¿Te imaginas ahora el concepto tan errado que yo tenía de lo que significaba la palabra amar? Hoy sé que no hay una idea más alejada del amor que eso. Y también sé que el amor propio es algo que podemos empezar a construir si aprendemos a verlo como darnos a nosotros mismos todo eso que solemos darle a los demás. Permíteme explicarte mejor. ¿Te acuerdas que en alguno de mis otros capítulos te hablé de cómo habían sido mis relaciones hasta antes del abuso sexual? Al regresar de Los Cabos y con el pasar de los días, yo seguía preguntándome cosas. Básicamente estaba cuestionándome. Para esto, quiero hacer un paréntesis y decirte que años atrás yo había aprendido a hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Y la verdad es que si bien ya había logrado entender que no es no y que este sujeto había sido un abusivo, también sabía que había cierta responsabilidad mía en lo que había sucedido. Pues al final del día, yo había elegido salir con un desconocido con el que solo me había escrito por Instagram, de noche, en un lugar que no conocía y además lejos de mis amigos. De pronto, mientras me cuestionaba, me surgió esta pregunta. ¿Por qué salí con este cabrón si ni siquiera me daba buena espina? ¿Por qué salí con él si ni siquiera me gustaba tanto? Y de pronto, ¡zas! En realidad sí sabía por qué lo había hecho. Unos cuantos días antes de que yo me fuera de viaje, mi crush, que en ese momento era platónico, recientemente me había hecho un desaire y en ese momento, mientras me hacía estas preguntas, pensé, claro. Quiero aclarar que en este punto de mi vida yo no sabía que tenía TLP.
Y desde luego desconocía que el trastorno de personalidad con el que yo vivo tiene como uno de sus rasgos distintivos la impulsividad sexual. Lo que yo sí sabía, porque claro que ya lo había notado años y relaciones antes, es que cuando me sentía despreciada o no querida y era un ligue el que me lo causaba, yo tenía esta tendencia de irme a acostar con alguien que supiera que iba a valorar que me tenía enfrente, con alguien que me hiciera sentir suficiente. Siempre que yo vivía un desaire, lo que hacía inmediatamente era salir disparada a estas personas que siempre están dispuestas y que siempre están disponibles. Creo que saben a lo que me refiero. De hecho, con bastante autocompasión, quiero contarles que yo misma he sido este tipo de personas que siempre están disponibles y dispuestas. En ese momento caí en cuenta de que todo, absolutamente todo lo que yo percibía hasta ese momento como una experiencia triste o desagradable en mi vida, tenía un origen en común: falta de amor. Fue entonces que por primera vez en mi vida vi desfilar ante mis ojos todas las cosas que había dado en todas y cada una de mis relaciones, desde el dinero hasta la dignidad. Como dijera la Trevi, en el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí. Todo en nombre del amor. Derroches de dinero a lo estúpido, largas noches tristes llorando, días de impulsividad y peda al límite, semanas de ansiedad esperando a ver cuándo me la vuelves a hacer, acciones autodenigrantes, sexo vacío. De verdad observé todo esto y me causó muchísima tristeza mirar lo lejos que yo había estado llegando por amor. Y por primera vez asumí que yo había hecho y permitido todo eso. Esos abusos emocionales, psicológicos e incluso físicos los había estado eligiendo yo al elegir seguir con esas relaciones. Como sobre todo la evidencia física que había era económica, no podía dejar de pensar en todo lo que me habría podido dar a mí misma en lugar de dárselo a ellos. El tema del viaje patrocinado a Alemania por un mes y los 2 años de estar manteniendo a alguien, les juro que solamente podía pensar: ¿neta, Karina? Ni tú conoces Alemania, mamona. Todas las cosas, la ropa, los perfumes, los viajes y cenas lujosos, vamos, que hasta médicos llegué a pagar. Al darme cuenta de todas estas cosas, en ese momento también sentí una culpa enorme de darme cuenta de la cantidad de dinero tan absurda que había gastado a lo largo de mi vida en hombres que hubiera sido mejor empleado en ayudar a mi familia. Este es otro issue en el que también ya trabajé. Pero otro aspecto de las personas con baja autoestima es que queremos salvar a todos antes de voltear a ver que primero deberíamos salvarnos a nosotros mismos. Después de observar todo lo que había hecho, aguantado y dado por amor, de pronto me quedé pensando: ¿qué pasaría si todo esto que he hecho por todos estos hombres lo hiciera por mí? Siempre tuve hacia ellos las atenciones que me hubiera gustado que ellos tuvieran conmigo: el interés, el cariño, los detalles, estar presente, estar pendiente. Todo eso que yo daba era justo lo que quería recibir, pero nada de eso estaba sucediendo. Más bien sucedía todo lo contrario y cada vez, en cada relación nueva, se ponía peor. Entonces llegó a mi mente este cliché tan famoso que todos conocemos y al que muy pocos le hacemos caso: nadie puede quererte si primero no te quieres tú. Dicho en otras palabras, nadie puede recibir una energía que no es. Después de obtener esta radiografía del balance financiero emocional que me habían dejado mis relaciones, estaba claro que una persona que se quiere no elegiría lo que yo había elegido hasta ese día.
Así que ahí me cayó el 20. Yo no me quería. Algo que en aquel tiempo sabía, mas no había ejecutado en mi vida, es la famosísima frase de Albert Einstein que dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Así que aquel día, después de caer en el 20 de que yo misma no me quería, por primera vez decidí que era hora de intervenir en el procedimiento e intentar algo que no había querido intentar antes. Cambiar. Con certeza, hoy te puedo decir que se puede construir autoestima. A mí me tomó 34 años darme cuenta de que no tenía idea de lo que era. Solía confundirlo con otras cosas, como el poder adquisitivo, la posición social, comprarme cosas, viajes excesivos, vivir en un lugar lujoso, comidas caras. Yo solía pensar que llenarme de cosas materiales y cumplirme mis caprichos era amor propio. Era el tipo de personas que solía cobrar dinero e ir inmediatamente a un centro comercial o irme de peda o de viaje porque yo me lo merezco. Y hacía de esto mi interpretación de autoestima. Desde luego, nada de eso era verdad. Hoy llevo un par de años trabajando en ella, todavía no termino, pero al menos creo que tengo ya unas bases bien cimentadas. La idea de todo este proyecto es explicarte cómo he logrado el avance que llevo, esperando que algo de lo que he leído o aprendido y me sirvió, te sirva. Creo genuinamente que entre más personas tengamos una idea correcta de lo que es el amor y la autoestima, mejores seremos a nivel individual, pero también seremos mejores como colectividad. Si todos construimos nuestra autoestima, les juro que el universo entero se verá afectado. De hecho, quiero contarles que mis amigos y personas más cercanas hoy por hoy están trabajando en esas áreas de su vida por decisión propia. Y esta es la parte de la magia. Cuando tú cambias tu energía, la energía de tu alrededor también se modifica. Ahora, ¿cómo construyes autoestima? De entrada dudo muchísimo que exista una sola receta. De hecho, empecé este capítulo contándote que Raúl está trabajando ahora mismo en la suya y los dos comenzamos por vías completamente diferentes. Es decir, no hay un ABC. Lo que sí creo que existe en común para empezar a construir la autoestima, como su nombre lo dice, es volcar nuestra atención sobre nosotros mismos. El lunes que estaba con mi amigo, en algún punto me dijo, me siento mejor desde que empecé a darme a mí mismo todo lo que solía darle a mis parejas. Y sí, así fue justo como yo empecé. No creas que lo decidí y automáticamente ya me amaba. No creas que dije ya me amo y ya todo era feliz en ese momento. Por supuesto que no. Esto es algo en lo que yo trabajo todos los días. En ese momento no tenía idea de por dónde empezar, pero sí que tenía clara una cosa. Algo que había en común entre todos estos hombres era que, a mi parecer, habían recibido mucho. Y la fuente de todo eso que ellos recibían era yo. Por lo tanto pensé, doy mucho porque soy mucho. Y aunque en ese momento no me lo creía al 100%, empecé por hacer lo que haría por cualquier persona a la que yo amo y se encontrara en mi situación. Empecé a cuidar. Algo que estaba claro en este momento era que necesitaba atender todos mis malestares físicos y emocionales más urgentes. Así que comencé a ir a terapia psicológica, acudí con los especialistas en salud sexual. Una vez que todas estas enfermedades quedaron descartadas, empecé a atender todas las enfermedades con las que había cargado por años. Gastritis, colitis y todo eso que acaba en itis. Empecé a cuidarme a mí misma con mucho amor y cariño, como si se tratara de alguien más. Para serte totalmente franca, y tal vez pienses que soy una ridícula, pero yo usaba
la imagen de mí de niña. Pensaba en que la cuidaba a ella como jamás ningún adulto la cuidó. La llevé a todos y cada uno de sus tratamientos con paciencia y poco a poco el ir reconstruyendo mi salud empezó a traer beneficios que se convirtieron en pequeños logros. A los pocos meses del abuso sexual, yo fui despedida de mi empleo injustamente por decir lo que me había pasado. Ahora no me voy a centrar en este tema, del abuso laboral hablaré después, pero te lo explico porque quiero que sepas que desde julio del 2021, más o menos 5 meses después del abuso, y hasta diciembre de ese año, todo el tiempo que tuve lo empleé en tratar de recuperarme de la experiencia en sí misma y de las complejidades emocionales que fui descubriendo con el pasar de los días. Algo que considero importante decirles es que la única forma en la que puedes construir tu autoestima es sincerándote contigo mismo. Puedes engañar a todos, pero a ti mismo. Explórate, conócete, cuestiónate. Destapa la puta caja de Pandora, no tengas miedo. Hazlo a tu ritmo, no son carreras, pero empieza a hacerlo. ¿Hace cuánto no pasas tiempo contigo? En este momento de mi vida yo no sabía quién era, así que decidí descubrirlo. Empecé a hacer las cosas que hacía mucho tiempo que había dejado de hacer, pero que solían gustarme. Empecé a comprar plantas, a hacer jardinería, empecé a ir al parque, a jugar en los columpios, empecé a leer muchos libros de psicología, regresé al gimnasio y a la alimentación, pues genuinamente me hacían sentir mejor. Y poco a poco, al pasar del tiempo, los días fueron mejorando. También comencé por experimentar esas cosas que siempre había dicho que no me gustaban, sin siquiera haberlas experimentado. Empecé a inscribirme en las cosas que siempre había querido aprender y básicamente puse toda mi atención sobre mí, en descubrir quién realmente soy y lo que realmente me gusta y me hace feliz a mí. Quiero contarte que hay varias razones por las que decidí convertirme en entrenadora deportiva con esta especialidad en nutrición. Y una de las más importantes es justo la que te acabo de contar. El deporte y la alimentación me permitieron no solo reconstruir mi cuerpo enfermo y afectado por la violencia física que sufrí y por las emociones negativas que estaba viviendo, sino también mi autoestima. Pues al entrenar y comer alimentos nutritivos se generan químicos en nuestro cerebro como endorfinas, oxitocina y dopamina que sin duda alguna mejoran nuestra salud mental. Algo que también te quiero decir de la autoestima es que se construye así, poco a poco, un día a la vez, solo por hoy como los alcohólicos. Y seas quien seas y te haya ocurrido lo que te haya ocurrido, te juro que puedes ir construyendo tu autoestima. Eso sí, como en todo cambio de hábito, lo más difícil es pasar de decirlo a hacerlo. Por eso es que les digo que la mejor emoción que puede sentir el humano es el hartazgo, porque solo cuando te hartas, cuando en serio te hartas, cambias. 34 años de terror e inconsciencia fueron necesarios para que yo me hartara del tipo de vida que había llevado hasta ese día. Aquí la pregunta es, ¿cuántos años de sufrimiento necesitas tú? Hoy la invitación que te quiero hacer es a que te conozcas o te reconozcas. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué cosas de las que te gustaban ya no practicas? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Te gustaría aprender algo? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuál es tu sombra? Creo que es importante indagar estas cosas. ¿Cómo podría alguien más querer algo que tú no quieres? ¿Cómo podría alguien más querer algo que no conoce? ¿Cómo va alguien a conocerte si tú mismo no lo haces? ¿Te das cuenta en este punto que vamos por la vida pidiendo o exigiendo algo que ni nosotros mismos nos damos?
¿Qué pasaría si todo ese amor, esa entrega, ese compromiso, las atenciones que tienes hacia las demás personas, te las dieras a ti mismo? ¿No sería increíble por primera vez vivir ese amor que tanto anhelas? ¿Te gustaría recibir lo mismo que das? ¿Por qué no dártelo tú mismo? He hablado de este tema con diferentes personas porque creo que es un tema importante. Y siempre que les digo, date a ti mismo todo eso que quieres recibir del exterior, suelo escuchar una respuesta en común que dice más o menos así. Pero es que no es lo mismo. Y sí, tienen razón, no es lo mismo. Yo que ya atravesé este camino, te puedo decir que el amor que tú te puedes dar a ti es mucho mejor. Créeme que en el momento en el que tú te das a ti todo eso que quieres obtener del exterior, toda la ansiedad se calma. Pues aunque no me lo quieras creer, la necesidad queda saciada. Es tremendamente empoderante darte cuenta de que tú solo eres capaz de darte lo que has venido persiguiendo y mendigando por tantos años. ¿Quién mejor que tú para saber lo que tú necesitas? Es simple lógica. Cuando se trata de empezar a construir la autoestima, yo siempre le digo a la gente que comience por atender su salud corporal. ¿Por qué? Porque la salud corporal es la que mejor podemos comprender, es con la que estamos más familiarizados. Si tú empiezas a atenderte, vas a empezar a notar una mejoría. Si en lugar de gastarte todo el dinero que te gastas en pedas, en banalidades, en regalos y en cosas, ya sea para ti o para otros, si toda la atención que pones en el exterior la pones sobre ti, sin duda alguna vas a empezar a mejorar. Yo te voy a poner un ejemplo que para mí fue muy claro. Cuando yo estaba en esta situación deprimida, me habían corrido de mi trabajo, no tenía ninguna razón para levantarme por las mañanas. Sin embargo, el día llegaba y lo único que tenía era un montón de tiempo y además de tiempo, algo que también tenía a la mano era el gimnasio. Algo que los últimos años había disfrutado mucho. Así que yo lo pensaba así. Podía elegir entre quedarme botada en la cama flagelándome por lo que había sucedido o sacar mi mente de ese estado. Así que elegí diferente a lo que había elegido en el pasado y en lugar de quedarme varada en el drama, embriagándome o haciéndome más daño, elegí decidir empezar a ejercitarme. Y así, pronto el ejercicio propició que empezara a generar químicos en el cerebro que me ayudaron a recuperarme mentalmente. Al mismo tiempo comencé a tener hambre y poco a poco fui consiguiendo, un día a la vez, la energía necesaria para poder hacer otras actividades. Si tú quieres empezar a construir autoestima, el mejor consejo que puedo darte es: céntrate en regresar a esas cosas que sabes que genuinamente te hacen feliz. No digo que todos tengan que ir al gimnasio para arreglar sus traumas. Lo que les comparto es que puede ser una herramienta útil. Lo principal para construir autoestima, creo yo, es buscar esas cosas que verdaderamente disfrutas y que no son dañinas de ninguna forma para ti. En mi caso muy particular, tomé toda esa furia, ese coraje, esa tristeza y fui a descargarlo contra las pesas. Al corto plazo, mi cuerpo empezó a mostrar los cambios y asimismo las recompensas. Sin darme cuenta, había elegido construir el mejor cuerpo que había logrado hasta entonces. Y fue ahí donde empecé a sentirme mejor, cuando me di cuenta de que todo el tiempo que invertía en todos estos hombres, ahora lo ponía sobre mí. Había resultados de cambio y de mejoría en mi vida. Si no sabes por dónde empezar, si no te conoces, si no tienes idea de qué es lo que te gusta,
te voy a recomendar que te des una vuelta por el botón explorar de tus redes sociales. Todo lo que el algoritmo te muestra son justamente esas cosas en las que tú pasas tiempo, son esas cosas que llaman tu atención. Por ahí puedes empezar a buscar una alternativa. Antes de despedirme, quiero recordarte que no importa cuánto te den los demás, mientras tú no te des a ti mismo en primer lugar, nada de lo que los demás te ofrezcan será suficiente. Esto es todo por hoy. En los siguientes capítulos estaremos adentrándonos más profundamente en este tema, porque creo que es vital y es importante atacarlo desde varios ángulos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Espero que algo de lo que te conté hoy te resuene, te haga sentido, y lo que no, por favor, deséchalo con total facilidad. Y si sabes de alguien a quien pudiera serle útil este capítulo, por favor, ayúdame a compartirlo, pues es a través de ustedes que puedo llegar a más gente. Y creo que es importante empezar a generar conciencia de estos temas, que desde mi perspectiva son fundamentales para empezar a construir una vida digna, una vida más plena, una vida más feliz. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como @cari_QH. Yo soy Karina Quiroz. Te espero en el siguiente capítulo de Construye la vida que te mereces. Y te hago esta pregunta: si no lo haces tú, entonces ¿quién?